entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 30 de octubre, mes de la Biblia. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. El tema general del mes es ¿cómo entender la palabra de Dios? En esta ocasión meditaremos en la tradición. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos. En este mes hemos enfocado la palabra en un tema muy particular y es cómo entender la palabra de Dios. Hemos visto algunas cosas muy determinantes, muy puntuales, que nos pueden ayudar para entender la palabra de Dios. Hemos hablado que la palabra de Dios es un asunto espiritual, por lo tanto debemos ejercitar nuestro espíritu en el momento de meditar la palabra, debemos estar en dependencia del Señor. También vimos acerca de las dispensaciones, que son los distintos tiempos y la manera como Dios se dispensa en cada uno de esos tiempos, en cada una de esas divisiones del tiempo. También vimos que el Señor es el alfa y la omega, lo cual indica que el tema de la palabra de Dios, el tema por excelencia, es el Señor Jesús. Quiero que en esta mañana meditemos con el tema la tradición. La tradición es un asunto muy fuerte que debemos atender, debemos mirar lo que la palabra de Dios nos dice al respecto, porque pienso yo que es uno de los grandes impedimentos que el pueblo de Dios tiene para poder entender bien la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, por ese espacio que nos das, por la disposición, Señor. Gracias por poner en nosotros el querer y el hacer. Gracias también te damos por los hermanos que se han dado cita allí en el local para trabajar en la edificación del templo. Gracias por las personas que miran luego esta palabra en el canal de YouTube. Te damos a ti toda gloria, toda honra y todo honor, Señor, y te decimos, nuestro corazón está listo, está dispuesto para ti. Envía tu luz y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, la tradición, abramos inicialmente nuestras Biblias en Lucas capítulo 10 y miremos el verso 26. Lucas capítulo 10, verso 26, dice: Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este versículo fue un versículo clave para nosotros en todo este tiempo, desde el año 2011 hacia acá. Recuerdo que en el año 2012 iniciamos una serie que la llamamos La Salvación, que ahora hacemos cada mes. Antes la hacíamos cada 8 días, ahora la hacemos cada mes. Y el primer tema, creo que fue el primerito de todos, se tituló ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Porque una de las cosas claves que el Señor nos enseñó y nos invitó a hacer es leer la palabra de Dios y leerla bien. No solamente leerla, sino leerla bien. Esto suena simple y realmente lo es, pero en un contexto donde el pueblo de Dios se acostumbró a no leer la palabra y a no leerla bien, entonces es un tesoro poder entender esto y poder ponerlo en práctica. Tristemente nos acostumbramos a no leer la palabra de Dios
a no leerla bien. Incluso usted puede encontrar en internet muchas prédicas donde el mismo predicador lee mal los versículos que va a usar, o incluso no los lee y los dice de memoria, los cita, pero de una manera incorrecta. Entonces, algo que hemos dicho, por ejemplo, es que le pasemos la Biblia así abierta a un creyente que lleve 10 o más años y le decimos: lea por favor Juan 3:16, y la persona, antes de recibir la Biblia para leerlo, ya lo está diciendo de memoria, y generalmente no lo dice bien. ¿Por qué? Porque desde el principio lo fundamental le cuesta dificultad, que es leer, y en segunda medida leer bien. Acá hay unas palabras del Señor muy especiales para un judío que conocía bien la palabra de Dios, y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En respuesta a algo que él estaba preguntando. Luego usted puede mirar allí en Lucas capítulo 10 cómo este hombre, aunque conocía bien la palabra de Dios y le contestó al Señor de una manera correcta, en la práctica él daba a entender que no conocía la palabra de Dios, no, estaba muy embolatado, aunque la podía hasta recitar de memoria. Incluso luego de este pasaje encontramos una parábola muy famosa, muy conocida y muy hermosa, que es, ¿alguien la recuerda? ¿Qué parábola es? La parábola del buen samaritano. Está un poquito más adelante, y esa parábola del buen samaritano es para darle luz a este hombre y a los judíos que estaban allí acerca de lo que él estaba preguntando, una pregunta acerca de la vida eterna. Y tristemente, queridos hermanos, esta misma parábola que el Señor dio para dar luz a esa respuesta es una de las parábolas peor interpretadas hoy por hoy. ¿Y cuál es la razón? Pienso yo, además de falta de dependencia al Señor, por un lado, que no se lee, y por otro lado, que no se lee bien. Así que cuando eso sucede, empezamos a repetir cosas incorrectas y las pasamos de generación en generación, formando una tradición que ni siquiera tiene un fundamento firme en la palabra de Dios. Algo para curarnos en salud de entrada entonces es leer la palabra de Dios y leerla bien. Todavía no hemos dicho qué es eso de tradición, solamente he dado a entender que es algo negativo para comprender la palabra de Dios. Ya lo vamos a ver un poco más adelante en esta prédica. De entrada entonces tengamos esto claro: debemos leer la palabra de Dios y debemos leer bien. Vamos, por favor, me acompañas ahorita a Mateo capítulo 24, verso 15. Mateo capítulo 24, verso 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice: el que lee entienda. Estas palabras del verso 15 de Mateo 24 son palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús está hablándole aquí particularmente a los judíos, y nuevamente por causa de unas preguntas que ellos le hacen, los discípulos le hacen, iniciando ese capítulo 24. Él les dice algo muy particular que quiero resaltar, y está allí entre paréntesis: el que lee entienda. Dijo esas palabras después de citarles la profecía del profeta Daniel. Dice: de que habló el profeta Daniel. Y por supuesto que todos los que están aquí en esta casa y los que están en las otras casas, los que están conectados en vivo, los que van a ver esta prédica en YouTube, por supuesto que todos, incluyéndome, todos hemos leído lo que dice el profeta Daniel. Lo hemos leído muchas veces, casi que lo sabemos de memoria. Yo podría preguntarles al azar a algunas de las personas que están aquí presentes y no se van a sentir como yo me sentía en la clase de química en el colegio, ¿cierto? Sino que van a contestar con una gran seguridad, van a citar el capítulo, el versículo. Tenemos esa dificultad, ¿cierto? Yo mismo que les estoy confrontando de esa manera empiezo a sentirme nervioso. Sí, terrible. Yo recuerdo, hermanos, acerca de esa confrontación que acabo de hacer,
Yo recuerdo una vez estaba con la princesa en una prédica, con mi esposa, estábamos en una prédica en una iglesia muy linda, la que queda al lado occidental del estadio, Comunidad Cristiana de Fe, y había un predicador que empezó a decir que era muy importante conocer la misión y la visión de cada congregación, y entonces todos estamos de acuerdo con eso, por supuesto. Entonces los pastores que estaban adelante, porque eran de pastores y líderes de esa reunión, estaban tratando de recordar la misión de la iglesia, y el predicador empezó a señalar, por ejemplo, tú dime la misión de la iglesia, de tu iglesia, y yo creo que él se la sabía, pero de los nervios de la confrontación ahí delante de todos y sin previo aviso, empezó no estás seguro, entonces dímela tú. No, a lo último, y menos mal nosotros estábamos como unas bancas atrás, pero ese hombre empezó a adelantar puestos, casi llega a nosotros, y mientras que él llegaba yo estaba tratando de recordar la misión. No, me quedé en blanco de los nervios, de los sustos. Y yo recuerdo que a mis hijas les enseñé las tablas de multiplicar así. Yo creo que a Juan David también, pero yo recuerdo más a las muchachas porque junticas las cogía y ellas gritaban, no papi, no, porque yo las confrontaba mucho, les ponía esa presión y les decía, y seguro que se las hago a todos ustedes ahorita con las tablas de multiplicar y les pasa lo mismo. Les decía, por ejemplo, 9 por 7, 9 por 7, 9 por 7, 9 por 7, y ellas y se las sabían, pero de los nervios se confundían, y entonces yo las presionaba así. ¿Para qué? Para que las estudiaran tanto, las repasaran tanto, las memorizaran tanto, que estuvieran firmes. A lo último ya me las decían con toda facilidad. Asimismo debíamos estar en esa reunión cuando nos estaban preguntando por la misión de la congregación. Asimismo y mucho más debemos ser nosotros con la palabra de Dios, y más con algo que el mismo Señor Jesús está diciendo. Si el Señor dice que lo que dijo el profeta Daniel es tan importante para entender lo que va a suceder en los últimos 3 años y medio de esta dispensación, hombre, hasta por curiosidad uno va y lo estudia, pero no somos tan buenos para eso. Nosotros debemos leer la palabra de Dios. Luego decimos, no, yo no entiendo esta profecía. Hay una gran profecía, quiero decirles, del Señor Jesús, aquí en capítulo 24 y 25 de Mateo. Es una gran profecía. Y yo quiero decir algo más. Si los que están en esta casa, los que están conectados virtualmente, los que vean esta prédica en el canal luego, no conocen bien la profecía del Señor Jesús en Mateo 24 y 25, pues van a tener muchos problemas para interpretar otras partes de la Biblia, inclusive del Antiguo Testamento. Hay unas partes de la Biblia que son como unos ejes, como unos amarres, que nos dan luz de muchos otros pasajes. El Señor mismo está diciendo la clave aquí en el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego dice, el que lee entienda. Pero a veces nosotros decimos, no, yo no he podido entender esta profecía de Mateo 24 y 25. Es muy compleja, y de hecho es compleja. ¿Por qué? ¿Cuál será la principal causa por la cual no la entendemos según las palabras del Señor Jesús? Que no hemos leído. ¿Y no hemos leído qué? Yo creo que no hemos leído ni siquiera Mateo 24 y 25 de pronto. Y si lo hemos hecho, no suficientemente. Y si ya lo hicimos suficientemente y no la entendemos, entonces no hemos leído lo que habló el profeta Daniel. El Señor dice, el que lee entienda. Entonces nos da una esperanza, que si nosotros vamos a hacer el ejercicio juicioso de leer, entonces vamos a entender. Nosotros hemos aprendido con el tema primero acerca de cómo entender la palabra de Dios, que vimos el segundo domingo de este mes. Hemos visto que no solamente ir a escudriñar las Escrituras, sino que debemos ir en dependencia del Señor, ya lo sabemos. Pero si oramos y el Señor revela, y la Biblia está cerrada, el Señor no nos va a alcahuetear. Él no es que, bueno, vamos a entender. ¿Cuántos quieren entender Mateo 24 y 25? Amén. Bueno, vamos a imponer manos. Recibe la revelación de Mateo 24 y 25. No. ¿Qué tiene que hacer? Leer. El Señor se ocupó, se encargó, tuvo el cuidado de dejar su palabra en un idioma humano que podamos nosotros comprender. Ahora la palabra está traducida a muchos idiomas y nosotros lo debemos aprovechar, debemos leer
debemos leer. Si queremos entender la palabra de Dios, debemos leer la palabra de Dios y debemos leerla bien. Debemos leerla bien. Y ya que estamos estacionados aquí en Mateo 24, quiero aprovechar para hablar un poquito de esta profecía de Mateo 24 y 25, no ahondando en lo que dice esta profecía poderosa, sino como una aplicación de la prédica de hoy. Cómo es que la tradición es un estorbo para poder entender la palabra de Dios, y cómo, si leemos la palabra de Dios y la leemos bien, nos podemos librar un poco de ese estorbo. Por supuesto, insisto que debemos estar en oración, en dependencia del Señor, pero debemos hacer el ejercicio de leer, y no podemos leer a la carrera. La palabra de Dios no es un libro de lectura rápida, es un libro de meditación. Lea un versículo, léalo despacio, mire bien los verbos que hay, los sustantivos, que está escrito con mayúscula. Eso nos sirve para nosotros aprender a escribir. Si Cristo está con mayúscula, usted jamás lo escriba con minúscula, por ejemplo. Si Espíritu está con minúscula, entonces eso indica algo, déjelo así. Y si está con mayúscula, indica otra cosa, déjelo como está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a escribir correctamente, a leer correctamente, a hablar correctamente. Por todos lados ganamos si leemos, y si leemos bien. Lo hacemos en dependencia del Señor. Quiero hablar entonces un poquito de esta profecía. El que quiera entender esta profecía, yo creo que esto le puede ayudar. Nosotros lo vimos hace varios años, si no estoy mal fue en el año 2017 que vimos esto, y desde ahí lo hemos charlado. Entre Mateo 24 y 25 el Señor habla una profecía de lo que va a suceder en estos últimos 3 años y medio de esta dispensación de gracia. La primera parte habla lo que va a suceder al pueblo de Israel, la segunda parte lo que va a suceder a la iglesia, y la tercera parte lo que va a suceder a los gentiles o naciones, es decir, los que ni son Israel ni son iglesia. Eso está bien determinado, y no es la primera vez aquí en Mateo donde vemos esos 3 grupos, toda la humanidad dividida en 3 grupos: los judíos, la iglesia y los gentiles. En Mateo capítulo 13 también vemos en los primeros versículos la misma división: los judíos, la iglesia y los gentiles. En el capítulo 24, entre el versículo número 1 y el versículo número 31, vemos lo que el Señor habla al pueblo de Israel. Entre el verso 32 hasta el final, o sea, hasta el verso 51, vemos lo que el Señor le dice a la iglesia. Luego en el capítulo 25, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 30, nuevamente el Señor está hablando a la iglesia. Y desde el versículo 31 hasta el verso 46 de Mateo 25, el Señor está hablando a los gentiles o a las naciones. ¿Qué tiene que ver esto con el tema hoy de la tradición? Uy, hermanos, si hay algo donde la tradición no ha dejado comprender la palabra de Dios, es en esta profecía del Señor Jesús en Mateo 24 y 25. ¿Por qué? Porque revuelven las cosas de Israel para la iglesia, y las cosas de la iglesia para Israel, y las cosas de los gentiles para la iglesia o para Israel. Ni siquiera ven que hay una palabra específica para los que no son judíos ni son iglesia, o sea, para los gentiles, ni siquiera ven eso. Tanto así que lo que dice en Mateo 25 del 31 al 46 es algo para no convertidos. Se habla de unas obras que ellos hacen, y por esas obras el Señor les va a dar una recompensa muy especial. Muchos predicadores, muchos han llegado a decir que hay que hacer estas obras para tener la vida eterna, para poder ser salvos, para poder ser del pueblo de Dios. Eso es una torpeza, una gran torpeza, porque si hay algo que queda claro en la palabra de Dios es que la vida eterna no es por obras. De hecho, esos mismos predicadores lo han dicho que no es por obras, y llegan aquí y dicen que es por obras. Entonces es una locura. ¿Y qué los
empuja, qué los hace decir semejante cosa tan mal, tan incorrecta? La tradición. En el año 2020, cuando estamos en ese encierro tremendo por la pandemia, tuve la oportunidad de charlar con un pastor que le tengo mucho cariño, que hace unas prédicas, unos videos muy, muy buenos, y es alguien muy especial aquí en la ciudad de Cali. Bueno, hace rato no lo vi, pensé que lo iba a ver en la marcha que hicimos reciente, la marcha por Jesús, no lo vi. Es una persona muy joven y que habla muy bien, es una bendición para el pueblo de Dios. Y dijo algo acerca de Mateo 25, acerca de la parábola de las 10 vírgenes, que está en la primera parte de Mateo 25. Dijo algo incorrecto. Yo sentí un poco de pena, eso fue un sábado. Entonces yo dije, este pastor tan especial, tan bueno hablar con él, porque se ve que es un pastor con apertura, una bendición. Voy a hablar con él y le voy a señalar dónde fue lo que me parece que está equivocado, si él me lo permite. Pero después dije, no dejemos a ese pastor en paz, él está haciendo una buena obra, y yo quién soy para ir a corregirle a él, antes me enseña a mí. Y no le dije nada, ese sábado no le dije nada. El domingo siguiente, cuando terminamos nuestro tiempo de comunión, alrededor del mediodía, él compartió en un grupo de pastores en la que estamos, y compartió algo tan lindo, tan especial, sí, de bendición, propio de él. Y yo dije, no, yo no puedo dejar ese pastor allí. O sea, que él mire esto de la palabra de Dios, pues va a ser una gran bendición. Entonces le escribí, le dije, pastor, es que quiero decirle algo de una prédica de anoche, pero de pronto no quiero que me quite el saludo, no sé si lo pueda soportar. Y yo dije, no, si es algo de la palabra de Dios, llámeme, o yo lo llamo. Y bueno, entonces me fui rapidito, aproveché y me subí a la terraza en la casa donde estábamos nosotros. Era como una terracita ahí para que nadie nos interrumpiera, y se me olvidó llevar la Biblia, pero bueno, llevé el celular por lo menos, y estaba charlando con él. Hablamos casi por 2 horas, y le mostré lo de Mateo 25, de las parábolas. Él decía que 5 de esas vírgenes eran creyentes y las otras 5 no. Entonces yo le dije, ¿por qué dices que 5 no? Entonces él me dijo, la clave es el aceite en las lámparas, porque el aceite permite que la lámpara esté encendida, y ese aceite es la presencia del Espíritu Santo en la persona. Si la lámpara está encendida es porque es creyente. Y yo le dije, muy bien, hermano, yo también pienso que es eso, y precisamente pienso que ese es el error tuyo. Entonces le dije, ¿pero cómo así? Le dije, yo no tenía la Biblia, pero lo tenía tan fresquito porque lo hemos predicado reciente en el 2020. Recuerden que nosotros hablamos de esas parábolas, y le dije, creo que es en el versículo número 8. Bueno, vamos a ver, ahora que sí tengo la Biblia, voy a mirar si es el verso 8. Sí, el verso 8, efectivamente. Le dije, mira el verso 8, lee el verso 8, creo que es el verso 8. Y él lo leyó, y él leyó el verso 8 y se quedó mudo. Y yo le dije, pastor, ¿estás allí? Y le dijo, sí, hermano, claro, el verso 8 es la clave. Allí dice que las lámparas estaban encendidas. Entonces yo les dije, o sea que sí tenían aceite. Y yo, claro, tenían aceite, si no estarían apagadas. O sea que si eran creyentes, claro, es el Espíritu Santo. Claro, pastor, tienes razón. Y yo le dije, qué alegría, porque la tendencia no de ellos, sino de nosotros, nuestra, y más de los predicadores, es a resistir, es a no escuchar. Nosotros somos rápidos para hablar, pero qué dificultad para escuchar, qué dificultad para quedarnos callados a escuchar. Pero él me escuchó, él fue muy paciente, muy lindo, me escuchó, y yo estaba emocionado. Entonces me atreví a decirle, y hay algunas cosas del Sermón del Monte que también se interpretan mal. Ay, ¿cómo así? Dime. Entonces miremos hasta el capítulo 7, y empezamos a charlar unas cosas del capítulo 7, y ahí sí ya me dijo, no, ahí sí ya no me parece. Ya, bueno, yo ora y lo mira despacio. Y después volvimos a Mateo 25 y dijo, no, ¿sabes qué? A 5 eran creyentes y las otras 5 no eran creyentes. Dios mío,
La conclusión, él mismo vio el verso 8, él lo leyó y se maravilló, él mismo dijo, sí, las 10 eran creyentes. ¿Y qué lo hizo invalidar eso que él había visto? La misma tradición. Porque a él se lo enseñaron en un seminario, porque él lo ha predicado. De hecho, la noche anterior lo acababa de predicar. Alguien se lo predicó en los libros, lo lee en internet. Más del 80% de los creyentes dicen así, etcétera, etcétera. Tiene más valor la tradición que se ha sostenido por años, que se ha transmitido por años, que lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos mirar qué está escrito y cómo estamos leyendo. Debemos leer lo que está escrito y debemos leerlo bien. Yo me quedé muy triste y yo lo animé, hermano, mire, es que me acaba de decir, no, pero ahora que lo veo bien, la tradición le ganó. Entonces yo le dije, muy triste que suceda esto, hermano, y quiero contarle que le conté más o menos la experiencia que hemos tenido desde el año 2011 hasta acá, o hasta el 2020, pues en este caso. Y entonces le dije que hemos notado que la gran mayoría dicen cosas que no están en la palabra de Dios, pero que no es sino leerla, que fue lo que le pedí a él que hiciera con el verso 8. Y entonces me dijo, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa, hermano. Si la mayoría interpretan un pasaje distinto a como lo interpretas tú, lo más seguro es que tú estés equivocado. Entonces yo le dije, bueno, hermano, afortunadamente personas como Martín Lutero no hicieron caso de lo que decían la mayoría. Y con eso terminamos la charla, que terminamos en buenos términos, pero yo terminé muy triste. Vi el poder que hay en la tradición. Él tiene la palabra de Dios delante y la leyó y fue alumbrado en ese verso 8. Y después la tradición literalmente lo apagó. Y hoy por hoy está predicando igual. En ese mismo grupo vi un gran predicador que lo tuvimos nosotros en la congregación, fue una gran bendición, predicando acerca de la puerta. Y mencionó 3 puertas distintas, pero son completamente distintas que hay en la palabra de Dios. La mencionó como si fuera una sola y revolvió todo. Con él tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de charlar en el año 2013, pero también cerró sus ojos. ¿Por qué? No porque sea mala persona o porque sea bruto, no es cuestión de eso, es un asunto espiritual, como dijera nuestro pastor Ariel, por la tradición. Ese es el peligro de la tradición. Bueno, aquí les dejo a los que no estén familiarizados con la profecía de Mateo 24-25 esa inquietud, repasen las partes que les he dicho, que tienen que ver con Israel, que tienen que ver con la iglesia y que tienen que ver con los gentiles, y vamos a entender mejor lo que va a suceder, mejor lo que realmente dice la palabra de Dios. Y no solamente es en este pasaje que se habla del asunto, sino que también podemos ver luz del asunto de Mateo capítulo 13 y también en Apocalipsis, particularmente entre los capítulos 12 y capítulo 14. Bien, vamos ahorita, por favor, a Apocalipsis capítulo 2, precisamente. Hay un ejemplo muy fuerte allí, muy especial, muy concreto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 6. Esto es parte de lo que el Señor escribe a la iglesia en Éfeso. Dice Apocalipsis 2, 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y quiero, para que no nos desviemos, por lo menos que no nos desviemos la expectativa, no estamos profundizando, lo has notado, no estamos profundizando hoy en algunas doctrinas, que es interesante hacerlo y en su momento lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Pero ahí en Mateo 24-25, por ejemplo, no profundizamos nada, solamente mencionar el problema de la tradición. Y aquí con el asunto de las obras de los Nicolaitas, igual, es solamente un ejemplo para mirar el problema, el peligro que hay con la tradición. A la altura del verso 6, cuando se habla de la iglesia en Éfeso, se habla de unas
obras de los nicolaitas que el Señor aborrece. Y está felicitando, está alabando, está diciéndole a la iglesia, bien hecho, le está diciendo a Éfeso, porque aborrece las obras de los nicolaitas. El Señor aborrece esas obras y esa iglesia en Éfeso también, así que estaba muy bien que lo hiciera. Es mencionado entonces a la altura del verso 6 de Apocalipsis 2, lo de los nicolaitas como obras, simplemente como una práctica, hacían una práctica, unas obras, y eso era rechazado por la iglesia en Éfeso. Muy bien, hemos estudiado en su momento que estas 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3 representan a la iglesia del Señor en todas las épocas y en todos los lugares. Así que en la era apostólica inicialmente fue la iglesia en Éfeso y así sucesivamente. Luego de esta iglesia en Éfeso siguió Esmirna, como dice en el verso 8, pero quiero que miremos lo que dice en el versículo número 15, que es unas palabras que el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo. Versículo número 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En el versículo número 6, cuando habla de los nicolaitas, dice que son obras, y el Señor aborrece eso. La iglesia también la aborrecía. En el versículo 15 ya no dice obras de los nicolaitas, sino que dice doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es lo que no ha cambiado? Que el Señor aborrece eso. Claro, el Señor no cambia. Nosotros tampoco deberíamos cambiar. Lo que es del Señor es lo nuestro. Lo que el Señor rechaza, nosotros lo rechazamos. Así como Éfeso rechazó las obras en ese entonces de los nicolaitas, la iglesia en Pérgamo debió hacerlo. Sin embargo, el Señor le dice: y también tienes a los que retienen. Había sucedido algo. Las obras de los nicolaitas habían evolucionado tanto y se habían transmitido, no porque estuvieran escritos en la palabra de Dios, no tienen fundamento en la palabra de Dios para enseñarse como tal, sino que eran unas obras que cogieron fuerza, hicieron carrera, y aunque no está escrito, de alguna manera pasaron a las siguientes generaciones. ¿De qué manera? Por la tradición. Entonces los niños veían, los jóvenes veían, los adultos practicaban esas obras y ellos iban siguiendo, los admiraban, tenían cierto liderazgo, entonces los imitaban y eso se transmitía generación en generación. Así como las familias, en nuestra familia, nosotros sin quererlo, no queremos maldecir, no queremos hacer daño, pero de lo que tenemos, de eso damos. Y si tenemos tradición, lo que damos es tradición, no lo hacemos de mala fe. No queremos destruir a nuestros hijos. Por ejemplo, los que están en la religión católica no quieren maldecir a los hijos, no los quieren atar, no los quieren llenar de demonios. Ellos no quieren eso, pero como no saben que la doctrina del catolicismo romano es falsa, es contraria a lo que dice la palabra de Dios, y de esto nos habla el mismo capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y particularmente Apocalipsis capítulo 17, 18 y 19, fuerte nos habla de eso. También hemos charlado mucho antes. Ellos no quieren hacer un daño, pero como eso es lo que tienen, eso dan. Ellos sienten: lo mejor que les puedo dar a mis hijos es esta tradición. Así sucedió con las obras de los nicolaitas, que más adelante ya no fueron simplemente obras, sino que se convirtió en una doctrina. Y no solamente una doctrina, mire que dice el verso 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Era una doctrina que ya se había posicionado de una manera tan fuerte que muchos la retenían, como si fuera palabra de Dios. ¿Qué está sucediendo acá? Algo que no es de la palabra de Dios se está subiendo a un nivel como si lo fuera. Y cuando eso sucede, como ya lo vimos anteriormente, invalidan la palabra de Dios, como le sucedió a ese pastor que le tengo cariño, pero que en esa parte está equivocado. ¿Cuántas cosas no hacemos nosotros también por tradición? Tenemos que tener ese cuidado. ¿Cómo nos cuidamos? Hasta ahora lo que hemos hablado: leer.
leer bien la palabra de Dios, creer lo que está realmente escrito. No podemos poner la tradición por encima de lo que está escrito en la palabra de Dios. Es un error terrible que muchos cometen. Ese pastor que les comento, que está cometiendo, obviamente está cometiendo ese error, porque él mismo vio lo que está escrito y se quedó mejor con la tradición que le habían enseñado. Eso no sucedió solamente con él. Ese es un ejemplo. Entre el año 2012 y el año 2015 tuve la oportunidad de hablar con muchos siervos, con muchos pastores, con algunos apóstoles, 3 apóstoles, 4 apóstoles, y vi mucho de tradición, y la tradición no les deja ver lo que realmente está escrito en la palabra de Dios. Así que alerta, eso no son personas, no son malas personas, no son personas ignorantes de la palabra, son personas que la conocen de pronto mejor que nosotros. Pero ¿cuál es entonces la ventaja que hemos tenido nosotros? Pues que la tradición, nosotros descartamos la tradición y nos atrevemos a leer lo que dice, y hemos confrontado. Miren, a nosotros nos pasó con muchos himnos y muchas canciones inclusive que se usan hoy en día. Antier y ayer escuché 2 canciones muy lindas y le dije a Sara, no amor, descartar estas 2 canciones, dicen cosas que no son, y como son tan bonitas y como los himnos son tan hermosos, entonces esos himnos se cantan, se repiten en las congregaciones, se cantan en las reuniones, se cantan, se ministra a las personas, se ministra al Señor con esas canciones. Entonces, aunque no es conforme a la palabra de Dios, se forma como una doctrina, se eleva como si fuera una doctrina, y muchas veces se pone por encima de la misma palabra de Dios. Mansiones, una mansión, un hogar, bello hogar, más allá del sol. Entonces ya pensamos, por un himno, por una estrofa de un himno, ya pensamos que en la palabra de Dios dice que hay un hogar más allá del sol, y usted lo va a buscar en la palabra de Dios y no lo encuentra. Desde Génesis y Apocalipsis no encuentra eso, pero como en un himno dice, entonces la gente, en el pueblo creyente, muchos piensan que sí es, y lo enseñan así. ¿Qué es eso? Una tradición. Y alguien comentó, entonces alguien dice, no, pero no podemos ser tan estrictos con esa canción es bonita, solamente que ese pedacito es incorrecto. Así hicieron con las obras de los nicolaitas. No lo censuraron. De pronto las obras de los nicolaitas era algo aborrecible, más que otras cosas. Pero esas pequeñas concesiones que hacemos de algo que, esto, pues no es conforme a la palabra de Dios, pero no es tan grave. Si no es conforme a la palabra de Dios, no es para ti. Si tú eres un hijo de Dios, no es para ti. Y mucho menos para tus hijos. Y mucho menos que hables de esas cosas, porque no es conforme a la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hablemos, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros sintamos, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Hace 8 días vimos que nosotros realmente no necesitamos absolutamente nada fuera de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla del Señor Jesús, y Él es el alfa y la omega, es el primero y el último, es el principio y es el fin. No necesitamos nada, realmente no necesitamos nada. A veces pensamos, esta palabra está como cortica, vamos a completarla con algo. No, es que por ahí hay una práctica del yoga. No les voy a enseñar yoga, pero es que hay una parte del yoga que sí es muy interesante, y es esta. Oh, por Dios. O sea que la palabra de Dios está tan incompleta que necesitamos meter esto del yoga, porque realmente Él no es el alfa y la omega. No, el Señor es el alfa y la omega sin duda. No necesitamos nada fuera de Él. Pero es que esto de política sí lo podemos incrustar aquí en este mensaje. Pues no está en la palabra de Dios, no habla de Cristo, no habla de la iglesia, pero cualquier cosa que no esté en la palabra de Dios no es para nosotros, lo rechazamos. Lo nuestro, el Señor nos dio una provisión completa, alfa y omega, literal. Así que tengamos cuidado, a veces hacemos esa concesión, no, porque esto no es tan, eso metámoslo ahí, o invitamos a un predicador. Ese es un asunto que nosotros tenemos. Igual nosotros hemos invitado a predicadores y lo seguiremos invitando, y todo lo ponemos en las manos de Dios. Yo invité a un predicador que rechazó la palabra que yo le comenté, y él se asombró, y yo le dije, no, vas a ser una bendición para la iglesia.
y fue y predicó y fue una gran bendición y sigue siendo una gran bendición. No es que por un asunto vamos a rechazar las personas, pero nosotros que entendemos el peligro de la tradición, pues no vamos a usar ninguna cosa de tradición, nada que esté en la palabra de Dios, no lo usamos. Yo invito a Getsemaní, otra congregación haga lo que quiera, pero yo invito a Getsemaní que solamente la palabra de Dios. Cuando yo veo algunos estados, yo les quiero contar que decidí no volverlos a ver, porque yo veo los estados de algunos creyentes con poemas muy bonitos, pero no son conforme a la palabra de Dios, y con unas cosas de superación, unas frases de superación hermosísimas, inclusive colocan el autor ahí abajito, lo que es correcto porque están dando un crédito. Y yo digo, entonces yo mismo veo eso y digo, ve, ¿será que no he leído Colosenses? ¿Que no he leído Salmos y Génesis? ¿Por qué no colocaron Génesis tal en vez de eso? Es decir, fuera de la palabra de Dios realmente, bueno, algunos de pronto no lo comprenden, a pesar de que hace 8 días vimos que el Señor es alfa y omega, y está bien de tener un espíritu crítico, no es decir amén, ojo cerrado, cualquier cosa, pero el Señor nos va a mostrar en algún momento que Él es suficiente. Hemos aprendido que Él es suficiente, hemos aprendido que la palabra de Dios es suficiente y que la tradición es un peligro. Ya este ejemplo de los nicolaitas, primero obras, y eso luego se elevó a una doctrina que retenían, o sea que la enseñaban, la promovían, la defendían, la fortalecían. Ya era una doctrina muy peligrosa. Miremos por favor en Marcos capítulo 7, verso 11 al 13. Dice Marcos capítulo 7, verso 11 al 13. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Allí está hablando algo particular acerca de la bendición hacia los padres, la bendición material hacia los padres. Entonces alguien quería eximirse de ese impuesto, de esa contribución a los padres. Entonces decía, esta plata es ofrenda para Dios, es corbán, es para Dios, así que no le puedo ayudar a mi mamá y a mi papá con esto. Usted dirá, uy, pero qué persona tan miserable. Ay, muy tristemente en el pueblo de Dios se ve eso. Pero ese es otro punto, ¿no? El punto ahora es el verso 13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Así que la tradición tiene un poder tan tremendo que invalida la palabra de Dios. No que la palabra de Dios como tal quede invalidada, sino que en la vida de esa persona se hace inoperante, se invalida. No la puede ver, como el ejemplo del pastor o de los pastores o de los hermanos que he citado. Y de nosotros mismos, cuando no entendemos algo que está en la palabra de Dios, por darle mayor peso, mayor autoridad a algo que nos enseñaron, que no es conforme a la palabra de Dios. Eso es delicadísimo. Esa tradición se transmite, así como hablamos ahorita, se va transmitiendo, no está escrita, pero se va transmitiendo. Y luego dice el verso 13, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. De tal manera que se enseñan muchas cosas como si fueran palabra de Dios, pero que no lo son. ¿Y cuál es el problema? Que invalida lo que sí es palabra de Dios. Ese es el problema. Después las dificultades para entender los asuntos del reino de los cielos, porque se piensa que el reino de los cielos es el cielo y que está lleno de casitas. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? En ningún lado. Entonces, ¿cómo lo enseñaron? Se transmitió por tradición. Y dígale a una persona que lo que dice realmente Juan capítulo 14, verso 2 y verso 23. Lo van a leer en la palabra de Dios. Y paso siguiente, en general, es decir no. Y se van a quedar con la tradición. ¿Qué están haciendo? Invalidando la palabra de Dios. Del milenio, por ejemplo. La tradición casi no enseña nada del milenio, no le conviene.
porque algo particular que hay en el milenio es que acaba la profecía, acaban los misterios, y es el cumplimiento y la restauración de todas las cosas. Entonces ya no hay manera de especular, ya todo está brotando delante de los ojos. Entonces al diablo le interesa que la tradición no toque, no conozca nada del milenio. Por eso es tanto desconocimiento del milenio. La gente piensa que después de la dispensación de gracia sigue la eternidad. O sea, todo eso es el peligro de la tradición. Bueno, miremos ahora por favor en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, vamos a ver el verso 4. Colosenses capítulo 2, verso 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué son palabras persuasivas? Que son muy bonitas, convincentes. Son bonitas, son amables, son convincentes, son elocuentes, tienen sentido común, ¿cierto? Entonces, claro, si no lo fueran, pues difícilmente engañarían. Pero dice el apóstol Pablo a los colosenses: y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Miremos el verso número 8, aquí mismo en Colosenses 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire la advertencia que el apóstol Pablo hace aquí, en este capítulo 2. Verso 4: y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Verso 8: mirad que nadie os engañe. Y ahora ya habla un poquito, bueno, son palabras persuasivas, pero esa es la manera, la persuasión, la amabilidad, la coherencia, la elocuencia, ¿cierto? La elegancia, esa es la manera. Pero ¿cuál es el contenido? Verso número 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Entonces, cuando yo veo en el estado WhatsApp de los hermanos colocando cosas de filosofía, yo digo, ¿no saben que es una hueca sutileza? Lo es. No, pero es que es cierto, sí, pero no es la palabra de Dios, no es conforme a Cristo. ¿Y qué? Pues que Colosenses 2.8 dice eso. Para mí es suficiente. Ojalá que para ti también. Sigue diciendo: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conforme a las tradiciones. Y es que es complicado negarnos o renunciar a nuestras tradiciones, porque es que me las enseñó mi papá y mi mamá, por favor, y yo los amo, y además son una cobertura. Me los enseñó mi abuelo y mi abuela, mi bisabuelo, mi bisabuela, me lo enseñaron en la universidad, me lo enseñó mi profesor, me lo enseñó mi maestro, me lo enseñó mi apóstol, me lo enseñó mi profeta, me lo enseñó mi pastor, me lo enseñaron en el seminario. Mire todos los cartones que tengo, hice este curso, fui al extranjero y ahí me dijeron lo mismo. Si en vez de ir al extranjero hubieras ido a tu espíritu delante del Señor a mirar la palabra, te hubieras ahorrado a plática. Y ese tiempo, hermanos, mucho cuidado. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Acerca de esas tradiciones quiero que miremos un poquito más adelante, versos 20 al 23, aquí mismo en Colosenses 2, dice Colosenses 2, 20 al 23: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Este versos 20 al 23 como para hacer un punto aparte y predicar aparte, no una vez, sino muchas veces al respecto. En la iglesia moderna, en la iglesia de hoy sí que vemos esto, y esto particularmente tiene que ver con tradiciones religiosas. Y quiero mencionar de una vez esto, y no soy el único que lo ha hecho. El asunto de las doctrinas judaizantes. Cómo están cautivando al pueblo, incluso al pueblo que ha conocido la palabra de Dios, los están llevando para el judaísmo. Gente que ha conocido que Jesús es el Mesías, gente que ha visto en la palabra que Jesús es el Cristo, que ha adorado al Señor, ahora se están congregando con los judaizantes. Y no fue que un día estuvo en una iglesia cristiana y luego se fue para una congregación de estas, no, eso fue poco a poco. Le gustó mucho un predicador colombiano, o un ecuatoriano, o un venezolano, o un argentino que estaba predicando y se colocó, ¿cómo es que se llama? La kipá. Sí. Pues voy a hablar de las profecías acerca de Israel. Entonces, yo soy Orlando Torres, un colombiano, soy muy lejos de ser judío, más vale soy como guambiano. Imagínense hoy, en serio, imagínense hoy yo con una kipá aquí, hablándoles para darle un peso a mi profecía, a lo que estoy. No, porque no vamos de una vez a la palabra de Dios. O los términos. O sea, me aprendo unas palabras en hebreo para venir a decirlas acá. ¿Para qué? Pues, sobre todo para que los más nuevos no vayan a entender. Pero mi reputación se va a elevar. Entonces ya no voy a ser más el pastor Orlando. Voy a ser el rabino Orlando. Vamos donde el rabino, a ver qué nos enseña. Ese sí debe saber, porque la palabra de Dios viene de allá, ¿no? De allá de Colombia, de Cali. Ok, ¿de dónde, por Dios? De Cristo. Entonces hay muchas cosas que tienen que se le están dando ese manejo. ¿Por qué hablo de esto? Porque es que así empieza. Y si un pastor me va a predicar con esa cosa, yo lo recibo y gloria a Dios, le recibo la palabra. Pero de ahí en adelante, de ahí a que nosotros incorporemos esas prácticas o esas palabras. Hay gente que ya nunca pudo volver a decir Jesús, ya no le sale Jesús, ya no pueden pronunciar el nombre Jesús, lo tienen que decir en otro idioma, ya no lo pueden decir, ya no pueden decir Jesús. Por favor, ¿será que nunca han leído Colosenses capítulo 2? ¿Será que no? Estos rudimentos del mundo se refiere a esas tradiciones que son religiosas. No es la rumba, no es el baile, no es la blasfemia, no. O si fuera eso uno lo rechaza fácil, pero como tiene un vestido espiritual, entonces uno lo va aceptando y se va yendo por donde no es. Mire lo último que dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Conocí a un pastor que habla mucho acerca de raíces hebreas, que fue completamente grosero con un pastor muy humilde delante de otros, pero groserísimo, grosero. Entonces me dio mucha pena y yo coloqué en el grupo, no le dije nada en contra de él, sino a favor del otro. Le dije, pues yo a este hermano le doy tanta humildad que pienso que todos debemos aprender de él. Fue lo más suave que quiero decir, les cuento, les confieso, yo no quería decir eso, solamente quería decir mucho más, pero eso fue lo que dijo. Y él contestó, no, el otro, el grosero, no se quedó callado, sino dijo, pues usted tendrá mucho que aprender de él, dijo. Entonces yo dejé el asunto allí, y continuamente habla de las raíces hebreas, y él es uno de los que no dice Jesús, no puede decir, no le sale, ya no articula Jesús. Entonces, ¿de qué le sirve todas esas raíces hebreas? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que nosotros necesitamos no es el hebreo, ni el griego.
ni siquiera el español. Nosotros necesitamos es a Cristo, depender de Él, depender de Él. Ojo con esas tradiciones. Yo lo quiero mencionar acá y ojalá los que vean esta prédica en el canal de YouTube tengan ese cuidado. Es que se están llevando las personas para judaizarlas. Miren lo que dice, por favor, Gálatas capítulo 4, verso 3. Gálatas 4, verso 3 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Por qué menciono esto? Porque esos rudimentos del mundo, que es una expresión que usa Pablo aquí y también en Colosenses, está señalando no a cosas mundanas como las conocemos, sino a cosas religiosas. Lo que Pablo está diciendo es que la religiosidad no es otra cosa sino cosas mundanas, son rudimentos del mundo. Porque lo que Pablo le habla específicamente a los Gálatas es una exhortación, un llamado a no dejarse judaizar, a seguir por la gracia, a seguir al Señor y no volver a los rituales judíos. Pero si ahora se enseñan son las fiestas, se enseñan las fechas, el calendario, los nombres, todo judío, ¿eso será que está exaltando al Señor y está hablando realmente la palabra de Dios? Porque sí, de hecho, hablan de la palabra de Dios, ¿sí, hermana? Hermana, es que eso se le dio por llamar rudimento, que le dio al pueblo judío en su tiempo. Pero ya el Señor Jesús tuvo el cumplimiento. Nosotros tenemos que venir a Jesús. Total. Porque ya Él es el cumplimiento de las fiestas. Ese es el cumplimiento de las fiestas, de las ofrendas, de las fechas, de las promesas. Tanto que en Él estamos completos. Total. En Cristo. Sí, Señor. Bueno, vamos a mirar ahorita algo como para terminar ya, como una norma que nos va a ayudar a no caer en la tradición, porque es algo sutil, es algo con amabilidad, con broma, con agradable, que nos va convenciendo. Estos rudimentos que nos llevan a la religiosidad, particularmente a judaizar, tienen un principio. Quiero que lo miremos, está en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 2. Génesis 2, verso 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Está hablando del reposo, del séptimo día. Cuando Él terminó la obra, Él reposó. Entonces, hay un sentido religioso y una base religiosa con este versículo. Pienso que todo lo que tiene que ver con judaizar tiene que ver con Génesis 2:2, con ese reposo. Entonces se enseña, por ejemplo, el asunto del sábado, de un día, y los que no enseñan que el sábado, entonces enseñan que el domingo. Como que dicen, no, eso es falso, ya no es el sábado, ya es domingo. Pero es que nuestro reposo no es el sábado, nuestro reposo tampoco es el domingo, sino el lunes festivo, o tampoco el martes. No, ¿quién es nuestro reposo? No es un día, es una persona. El cumplimiento es Jesús. O sea, todo es en Cristo. Pero cuando no lo vemos así, entonces empieza el desvío. Y como tiene fundamento en la palabra de Dios, esa es la advertencia que el apóstol Pablo hace. Y esa es la advertencia que hoy estamos haciendo. Si quieres entender bien la palabra de Dios, no basta con que el asunto tenga un fundamento en la palabra de Dios, sino hay que mirar la intención con que el Espíritu está hablando del asunto. Acá se dice, muy bien, el séptimo día reposó el Señor. Entonces nosotros también tenemos que hacerlo así. Nosotros primero, entonces el mandamiento es que vamos a trabajar 6 días, ¿cierto? Y el séptimo día vamos a descansar. Entonces ahí está.
Ese es el concepto, ese es el punto religioso. ¿Cuál? Trabajar para luego descansar. Esa es la religión, esa es la religiosidad. Esa es la base judaizante y creo que la base de todas las religiones. ¿Cuál? Trabajar nosotros para luego descansar. Algunos dicen una versión distinta: ayúdate, que yo te ayudaré. Primera ¿dónde es que? No está en la Biblia. Entonces, nosotros trabajamos para luego descansar. Entonces, ¿quieres ser salvo? Entonces, trabaja, haz estas obras. Ese es el principio religioso. Pero cuando vemos la palabra de Dios tal como está escrita, nos damos cuenta que cuando dice Génesis 2:2 que el Señor descansó y que santificó ese día, ¿qué día fue? El séptimo día. El séptimo día. ¿Y al hombre cuándo lo hizo? El sexto día. O sea que el primer día que el hombre estrenó, ¿fue un día de trabajo o fue un día de reposo? No, el pobre apenas estaba empezando ¿Cuál? a estar en la... Escucho respuesta. El Señor descansó el séptimo día y santificó ese día como día de reposo. Eso es verdad, está escrito. También en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, ahí está. El Señor creó al hombre el día sexto. El siguiente día para el hombre, el siguiente día que el hombre estrenó, le tocó estrenar un día de trabajo o un día de reposo. Un día de reposo. Mire cómo es el Señor que nos ilumina y nos libra de la religiosidad. Nosotros no tenemos que trabajar primero y luego descansar. No, para nosotros es al revés. Nosotros primero descansamos, primero reposamos. Pero el reposo, como dice la Biblia, ¿cuál es el reposo que dice la Biblia? Una comunión del hombre con Dios. Dios no reposó antes porque no ha creado al hombre. El reposo de Dios mismo es una comunión con el hombre. Mucho más nuestro reposo es la comunión con Dios. Primero comunión con Dios. Primero reposamos. Primero descansamos de nuestras obras. Eso es lo primero. Después ya estamos listos para trabajar, listos para obrar. Esa es la palabra de Dios. Esa es la verdadera palabra de Dios que nos va a librar de la tradición. La tradición nos va a enseñar disimuladamente. Miren, dicen, por favor, es que lo hemos escuchado una y otra vez. Dicen, los mismos predicadores dicen, para tener vida eterna solamente se necesita creer y arrepentirse y cambiar y dejar esto y hasta ofrendar le ponemos allí. Y dar para el templo, para la construcción del templo, y comprar el arroz generoso, y traer las varillas, y hacemos una lista. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Creer. Creer. Ahora, muchos dicen creer esto, entonces creo, y después de que creyó, tampoco hicieron. Después de que reposaron, tampoco trabajaron. No es así. Descansamos y trabajamos. Vamos un momentico a Gálatas, por favor, a Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ahí está muy claro, Génesis capítulo 2:2, aquí Pablo lo está diciendo. No es por obras, sino para obras. Primero el descanso, primero la comunión con Dios, primero soy salvo. Como ahora que soy salvo, ahora sí puedo obrar. Ese es el orden, esa es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios tiene el mismo fundamento. Primero el descanso, después sí el trabajo. Primero el reposo, primero la comunión con Dios, después. Mire el engaño del diablo con la misma palabra de Dios.
Y cuando alguien te dice, no, es que no puedo ir porque tengo que trabajar. Ah, bueno, listo, el miércoles tiene que trabajar. Y el sábado tengo que trabajar. Ok. Y el domingo tengo que trabajar. Ah, bueno, entonces escuela de líderes el viernes. No, siempre tienen que trabajar. Y no es mentira. Y tiene una necesidad que suplir. Tiene que trabajar. Pero ese trabajo que se hace sin antes reposar es un trabajo vano. Nos lo dice Mateo capítulo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí en adelante todas las cosas serán añadidas. Es así. La palabra de Dios es una sola, es una armonía perfecta, es una unidad perfecta. Para terminar, quiero que volvamos a Colosenses capítulo 2. Allí lo primero que leímos fue el verso 4, donde dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dice dejar esto de último, porque dice, y esto lo digo. ¿Qué es lo que dice? Miremos qué dice el apóstol entre el verso 2 y el verso 3, que es lo que se está aludiendo en el verso 4. Y esto lo digo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Verso 2 y 3 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos algunos. ¿En quien están escondidos? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sabes por qué yo no coloco en mis estados cosas muy buenas que han dicho otros hombres? Porque en el Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Entonces mejor coloco algo del Señor, algo de la palabra, no una copia, no una mala copia. Porque esa persona que lo escribe no dice, nunca, no coloca la cita, Colosenses, no lo dice, no le da dinero si lo dice. Hermanos, esto dice el apóstol para que nadie nos engañe. Mire que lo que tenemos que centrar es lo que dice el verso 2, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esa es la palabra de Dios, nos habla del misterio de Dios el Padre y de Cristo, que ya sabemos que es el misterio de Dios el Padre, es Cristo, y el misterio de Cristo es la iglesia. En otras palabras, lo que necesitamos tú y yo es Cristo. Amén. Cualquier cosa que no nos hable de Cristo es un asunto que va por el lado de la tradición y es un peligro, porque puede invalidar lo que realmente sí nos habla de Cristo. ¿Qué dificultades tenemos cuando nos llenamos de filosofías? Y es muy bueno, el apóstol Pablo fue uno de ellos, se llenó de tanto que mire cómo persiguió la iglesia, pero cuando fue iluminado entendió, todo esto lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Dios nos ayude a tener esa actitud. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por todas las cosas, gracias por tu bendita palabra. Aquí estamos delante de ti, Señor, necesitados, confesando nuestra necesidad de ti. No queremos ser religiosos, no queremos dar crédito a la tradición, pero somos débiles, Señor, no sabemos de pronto si estamos siendo engañados en algo. Queremos ir delante de ti, queremos leer la palabra, queremos leer bien la palabra, queremos hacerlo en dependencia de ti, para mirar lo que está escrito, creer lo que está escrito, hablar, vivir lo que está escrito. Ayúdanos, amado Dios. Esa es nuestra necesidad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu bendición para todas las personas que estuvieron en esta casa, en las otras casas, las que ven esta prédica en el canal de YouTube. A ti y solamente a ti, toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones.